Bueno, muchas gracias. Como se ha comentado, al final la financiación es el factor clave para poder seguir adelante con los proyectos y el capital riesgo, no sé si estáis muy familiarizados con ello, es una de las, digamos, de las herramientas fundamentales para poder emprender en tecnología para llegar hasta las últimas fases. Mi experiencia, por poneros un poco en antecedentes, he sido consejero delegado de un fondo de capital riesgo francés en Europa durante los últimos 15 años. Fondo de 150 millones de dólares, donde hemos invertido pues, en alrededor de 15 proyectos, pero desde hace 2 años pues, me pasé a vuestro lado y me convertí en emprendedor, lo cual todavía estoy pensando si era una buena idea. Creo que sí, pero es bastante más duro, la verdad. Y pues me ha tocado en primera persona poner en práctica lo que os voy a intentar explicar hoy, ¿no? Levantar mis primeros fondos, me trasladé desde España a Estados Unidos hace 1 año y medio y pues conseguí levantar, como decimos en el capital riesgo, pues cerca de 350.000 dólares para mi propio proyecto. Y entonces, bueno, la idea de transmitiros hoy es mi experiencia desde los dos lados, ¿no? No tanto la teoría, pero bueno, sí algunas, por decirlo de alguna manera, buenas prácticas para que, algunos consejos para ver si os pueden servir en vuestro proceso de crear vuestras propias compañías, ¿no? Entonces, la presentación de hoy intento que no sea muy teórica, porque a veces pues, puede ser un poco pesado el tema financiero, pero la he preparado alrededor de unas 20 preguntas que creo que os pueden ser útiles. Luego podemos abrir creo que tenemos 15 minutos para preguntas, para poder abordar cualquier cuestión que tengáis. Entonces, la primera es que entendemos por el capital riesgo. Normalmente la primera respuesta de la gente siempre es pues, captar dinero, levantar dinero para mi propio proyecto. Sí, esta es la primera respuesta, pero la realidad es que este dinero, si hablamos de éxito, tiene que ayudarme a crecer. No me vale para nada un dinero que yo capte y que realmente no me está apoyando en lo que es mi estrategia de financiación. Con lo cual tiene que ser un dinero que me ayude a revalorizar mi propia compañía. Y el tercer aspecto es que seamos capaces de vender nuestra compañía algún día. Y para esto también el capital riesgo es una de las herramientas fundamentales si nos alineamos bien con ellos, como veremos después. Digamos que esta es, si queremos decirlo así, el éxito profesional, pero por debajo de esto hay una parte personal, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de capital riesgo estamos hablando de procesos que pueden estar durando 3, 5, 10 o incluso 15 años. Entonces nos estamos casando con unos inversores, con unos socios con los que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo. Si no lo hacemos bien, si no lo hacemos alineando objetivos y de una forma adecuada, la verdad es que puede ser una experiencia bastante negativa y bastante pesada. Recomendación, cuando hablamos de éxito, entendamos que tiene que ser un éxito personal, pero que también tiene que ser un éxito profesional y personal para las dos partes. ¿En qué momento invierte el capital riesgo? Pues prácticamente el capital riesgo invierte en todas las fases. Lo que hay que entender bien es qué tipo de capital riesgo, a qué tipo de capital riesgo me voy a estar dirigiendo para que apoye mi proyecto. Segunda pregunta, digamos, ligado a esto, ¿en qué fase se encuentra mi proyecto? Como podemos ver aquí, podemos estar hablando de fases muy iniciales, donde hay capital riesgo que invierte en lo que se llama el capital concepto, en capital semilla, aquí están los business angels. Fases más adelantadas, como podemos ver aquí, es cuando ya se empieza a hablar de las series A, B, C. Posteriormente, incluso ya hay un capital riesgo mucho más avanzado que me ayuda en la expansión de mi compañía a futuro e incluso otros que me ayudan en lo que es ya la venta de la compañía a futuro, incluso la salida a bolsa. Cuando hablamos de tecnología, emprendedores, startups, normalmente estamos mucho más hablando de esta primera fase. Esto es hay una cierta excepción en Estados Unidos, donde siguen considerando startups compañías que incluso están aquí y que incluso pueden estar en valores de 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, pongámonos, yo creo que el aprendizaje de esto es, capital riesgo sí, hay prácticamente para todas las fases. Lo importante es aprender en qué fase o entender en qué fase se encuentra mi proyecto. Una gran oportunidad que está surgiendo en los últimos años y que seguro que estáis muy familiarizados son las incubadoras y las aceleradoras. Inicialmente estas incubadoras y aceleradoras lo único que aportaban era servicios, un espacio para poder trabajar conjuntamente, pero cada vez más
están aportando también fondos. Esto es una oportunidad muy, muy, muy buena para conseguir financiación, porque además muchas veces estas incubadoras están financiadas, perdonad que hay algunas palabras en inglés, por lo que es el capital riesgo corporativo, que después explicaremos lo que es. Son las grandes compañías que tienen sus fondos, financian sus propias aceleradoras para que pongan el dinero en compañías como las vuestras. Entonces, capital riesgo, ¿en qué momento? Prácticamente en todas las fases. Esto sí que es, para quien no esté familiarizado, no quería dejar de explicaros cómo funciona el capital riesgo, ¿no? Cuando hablamos de que hay inversores, normalmente nosotros no hablamos como emprendedores con los inversores. Los inversores suelen ser bancos, fondos, personas privadas que lo que hacen es que invierten en un fondo, que es el vehículo. Pero realmente cuando nosotros salgamos a hablar con los que nosotros decimos inversores de capital riesgo, lo que estamos hablando son con los gestores de estos fondos. Y esta diferencia es importante y quería explicaros por qué. Porque estos señores, que yo antes era uno de ellos, como se nos remuneraba, era a través de lo que se llama en inglés el carried interest, que es a través de las partes de las plusvalías que generen las ventas de sus proyectos. ¿Esto qué hace? Primero, que son los que deciden sobre tu inversión o no. Nada que ver con los que realmente tienen el dinero. Los que deciden son los gestores. Cuando busquéis inversores tenéis que buscar gestores. Y la decisión que van a tomar en vuestro proyecto la van a tomar después probablemente o en el medio de decidir sobre otros 10 proyectos. Esto hace que los proyectos tienen que ser muy, muy competitivos, no solo de cara a lo que es el mercado, sino de cara a lo que son los propios gestores, porque van a estar decidiendo sobre el vuestro y otros muchos. ¿Por qué? Sobre todo porque esta es la estadística de los inversores que invierten en las primeras fases. Hay que tener en cuenta que normalmente un fondo invierte en unos 10 proyectos, los gestores, pero normalmente entre 3 y 4 proyectos lo van a perder todo. Entre otros 3 y 4 proyectos van a perder la gran parte o la gran mayoría de lo que han invertido. En 2 o 3 proyectos van a recuperar más o menos lo que han puesto y toda la rentabilidad que le van a dar a estos señores va a venir de 1 o 2 proyectos solo. Entonces, esto hace que se entienda el por qué muchas veces se piensa que los inversores son agresivos, que los inversores ponen unas condiciones excesivas, que son demasiado exigentes. Es por esto, es porque realmente de 10 proyectos toda la rentabilidad y todo el beneficio y toda su remuneración va a venir de 1 o 2 proyectos máximo. ¿Vale? Cuando empecéis o si ya estáis en procesos de hablar con el capital riesgo, una sugerencia es que le preguntéis en qué fase se encuentran en el diseño de su fondo. Volvemos a lo mismo, vosotros vais a estar hablando con los gestores. Cuando los gestores están diseñando un fondo, durante los 2 primeros años van a estar en ese proceso de decidir en qué tipo de inversiones quieren hacer, cuál va a ser el tamaño, si quieren invertir en juegos, en tecnología, en plataformas, en IT, en biotecnología, cuál es su filosofía de inversión. Durante el año 3, 4 y 5 es cuando van a estar realizando las inversiones. Normalmente un fondo tiene un ciclo de 10 años, por eso he puesto 10, y durante los siguientes años, hasta el año 10, lo que están es gestionando las inversiones que han hecho y después lo que van a estar haciendo es desinvirtiendo. Esto os lo comento porque el riesgo para vosotros es que caigáis un poco en las conversaciones que precisamente estos gestores de los fondos quieren tener con vosotros los primeros años. Ellos lo que quieren hacer es atraer proyectos para decirle a sus inversores que tienen suficientes proyectos de cara a que sus inversores les pongan el dinero a ellos. Y esto es un riesgo altísimo para vosotros. ¿Por qué? Porque os van a estar, entre comillas, la palabra no es mareando, pero acercándose a vosotros, dándoos un poco de largas, pidiéndoos más información, cuando realmente no tienen dinero para invertir. El dinero lo están buscando. Si vais
cuando el fondo está muy avanzado y ya están gestionando su cartera, el dinero que tengan disponible todavía normalmente lo van a tener para reinvertir en aquellos proyectos ya invertidos que mejor les vayan, de cara a conseguir esos 2 proyectos que les iban a dar el éxito. Riesgo para vosotros, que entréis otra vez en este proceso donde lo que quieren es manteneros un poco calientes de cara a lo que es la creación de su nuevo fondo a futuro. Entonces, es muy importante para vosotros, cuando habléis con gestores, que preguntéis, que os enteréis de alguna manera en qué fase se encuentran. Porque si realmente no entráis en esta, en la que están realizando esas inversiones, podéis dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero incluso en asesores, sin ningún resultado. Entonces, esto es una obligación vuestra, entender cuando habléis con gestores con quién estáis hablando y en qué fase se encuentran. El capital riesgo corporativo, que antes ponía en inglés Venture Capital, tiene unas peculiaridades. Capital riesgo corporativo es el capital riesgo que crean las grandes compañías, normalmente grandes nacionales y multinacionales. Todas tienen sus fondos de inversión. Desde Facebook, Intel, las que queráis, tienen sus propias herramientas de capital riesgo. Esto es lo que se llama el capital riesgo corporativo. La principal diferencia con lo que es el capital riesgo, digamos, institucional o normal de los gestores que invierten, es que ellos tienen un interés estratégico. Están buscando compañías que están en el mismo mercado en el que ellos desarrollan su actividad principal. Segunda peculiaridad es que están interesados en tener sinergias con vuestra compañía. Normalmente un inversor de capital riesgo lo que hace es invertir durante un plazo, tomando una participación para posteriormente desinvertir. Los inversores corporativos, además de eso, lo que buscan es el poder tener sinergias entre vuestro negocio y el suyo. Esto veremos si es positivo o negativo, pero normalmente dependen menos de vosotros. Lo que les interesa es lo que habéis creado y las posibilidades de crecimiento que tiene esa compañía, pero no son tan dependientes de lo que son los fundadores de los proyectos. Básicamente porque entienden el negocio mucho más que si fueran meramente financieros. Tienen plazos menos agresivos para desinvertir y marcharse de la compañía. E incluso en ocasiones están dispuestos a compraros o a salirse, incluso sin plusvalías. Porque lo que buscaban era, sobre todo, la parte del encaje estratégico. Pay-per-view, que lo conocemos más por la televisión, esto es un modelo que hacen mucho, que es pagar para ver. Ellos se meten en vuestra empresa, cogen una participación, invierten un poco y su interés es realmente entender qué estáis haciendo. Es cuál es vuestra tecnología, qué avances, cuál es vuestro plan de desarrollo, vuestro plan de crecimiento, vuestras alianzas estratégicas. Toman una participación sobre todo para esta parte, ¿no? Y luego, finalmente, después de tener esta participación, puede ser que tengan interés en comprarme la compañía o no. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Algunas alarmas. El que creen sinergias con vosotros es positivo, desde luego. El que no seáis tan importantes para ellos no es tan positivo. El que no estén tan interesados en marcharse y vender no es tan positivo, porque la idea es que vosotros algún día podéis vender vuestras empresas y la mejor manera de venderla es subiros al carro del inversor. Y ellos puede ser que no estén incluso interesados en vender, sino que lo que querrán es quedársela. E incluso puede ser que no solo estén interesados en venderla, sino que incluso puede ser que no estén interesados en comprarme. Entonces, cuando hablamos con el capital riesgo corporativo, hay que entender que funciona de otra manera, que tiene otros intereses, que el encaje fundamental es básicamente el mismo de poder invertir, crecer y salir, pero con ciertas peculiaridades que conviene que entendáis. Y en tecnología pasa mucho que los grandes inversores son muchas veces grupos corporativos. Otra pregunta, ¿cuál es el objetivo fundamental de la fase de inversión? Porque al final la fase de inversión, para que entendáis, si ponemos un periodo de 5 años que vais a estar lidiando con los inversores si invierten en vuestro proyecto, incluso más, o 7, contar que igual la inversión puede estar alrededor de los 6 meses en el que estáis hablando, os piden información, presentáis, negociáis, pero luego tenéis que vivir 4 años y medio, o 5, o 7, o yo, por ejemplo, estoy todavía en el consejo de administración de una compañía y llevo 14 años, porque no conseguimos venderla. Está en bolsa, no sé qué, pero no conseguimos venderla. Entonces, la fase de inversión es muy importante
pero hay que estar preparado para después estar en un periodo muy, muy largo, digamos, con los inversores. El objetivo principal de la fase de inversión, la financiación, o me parece un poco obvio. La clave para mí de la financiación es sobre todo que responda a la estrategia que vosotros tengáis definida de financiación. Esto es fundamental. No se trata que consigo dinero, sino tengo que conseguir el tipo de dinero que quiero para poder hacer lo que está en mi estrategia. Esto es muy, muy importante. Muchas veces los inversores dicen, no, lo importante es dinero inteligente. Yo no sé si es inteligente o no. Si es el que estoy buscando, me encaja. Entonces, lo que es crítico en esta primera fase es conseguir los fondos según la estrategia que tenéis. En esta primera fase, igualmente, que tengáis alineados los objetivos vuestros personales y de la compañía con los suyos. Y esto después vamos a hablar un poco más de esto. Esto es fundamental. O sea, aquí es donde realmente se deshacen los negocios, incluso mucho antes de empezar. Que se acuerden cuáles van a ser los principios de la relación, cuánto dinero van a invertir, en qué condiciones lo van a poner, en función de qué valoración, cuánto control van a coger, cuál va a ser el plan que se va a implementar. Todo esto se desarrolla igualmente durante esta primera fase de inversión. Y después que esto se formalice bien en un acuerdo. Normalmente el acuerdo que todos tenemos en mente es el acuerdo de inversión, pero después hablaremos de otro acuerdo en el medio que para mí es casi hasta más importante, ¿no? Entonces, la fase de inversión, hasta que ponen el dinero, esto es lo que debe contener y este debe ser lo que vosotros deberíais buscar en esta primera fase. ¿Cómo puedo incrementar mis opciones para que el capital riesgo invierta en mi compañía? Lo primero, hay que prepararse muy bien. Yo creo que cualquier tiempo que se invierta en preparar este proceso es un tiempo que después va a ahorrar tiempo, esfuerzo, pero sobre todo que da muchas más posibilidades de conseguir el éxito. Yo creo que prepararse es la máxima. ¿Qué debería incluir esta preparación? Lo primero, ¿cuáles son mis objetivos prioritarios, tanto personales como ejecutivo de esa compañía que está buscando los fondos? ¿Vale? ¿Cuánto es el dinero que voy a buscar? ¿En qué plazos lo necesito? ¿Qué condiciones estoy dispuesto a poner encima de la mesa? ¿Qué tipo de socio busco? Antes hemos visto que hay muchos, que sea corporativo, que sea financiero, que sea público, que sea privado. ¿Qué control voy a ceder? ¿Cuál es mi propuesta de inversión? ¿Qué les propongo? ¿Qué les vendo? ¿Qué les estoy vendiendo? Después hablaremos un poco más de esto. Fundamental, ¿cuáles son mis líneas rojas? ¿Qué es lo que no quiero darles? ¿Qué es lo que no voy a negociar? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a ceder? ¿Qué es lo que en cualquier caso tengo que buscar alternativas? Porque son opciones que no estoy dispuesto a poner encima de la mesa. Esto es muy, muy importante. Normalmente, un error es hacer que la valoración sea una de estas líneas rojas. Yo recomiendo que no lo sea, después hablaremos un poco de la valoración, pero normalmente las líneas rojas suelen estar en torno a lo que suele ser el control y el poder dentro de la compañía. Cuántos puestos tengo en el consejo, cómo se toman las decisiones, las minorías de bloqueo, todo este tipo de cosas. Muy, muy importante, ¿quién es el responsable del proceso de buscar los fondos? Voy a ser yo, porque soy el consejero delegado, se lo voy a encargar al director financiero si es que lo tengo, se lo voy a encargar a unos asesores porque se me han vendido muy bien, veremos. Muy, muy, muy importante, ¿cuándo lanzo el proceso? Y aquí yo creo que cuando hablamos de startups, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de de proyectos en fases de arranque, hay que vivir con la caja, hay que vivir cuántos días de caja me quedan, cuántas semanas de caja me quedan, cuántos meses de caja me quedan. Eso es algo que es muy, muy, muy importante de cara a organizar este proceso. Una recomendación y un riesgo, evita improvisar. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy con el día a día de mi compañía, desarrollo mi tecnología, y bueno, y cuando tengo un inversor pues se lo cuento. Hombre, volvemos un poco a lo de las transparencias de antes. Hay mucha competencia por ese dinero. Hay que preparar muy bien el proceso. Y sobre todo, tener alternativas. Un error es cuando se acerca un inversor y digamos que te obnubila un poco, ¿no? Y dices, bueno, yo ya estoy hablando con un inversor, ya lo tengo hecho.
Mentira. Yo creo que la clave aquí es siempre, siempre, siempre tener alternativas. Si tienes un inversor, ten dos. Si estás negociando con un banco, abre negociaciones con otro. Siempre ten alternativas. Primero, porque es complicado y muchas de ellas se caerán, pero segundo, porque te permitirá negociar mejor si llegas al punto en el que estás ya negociando, digamos, lo que es el cierre de la operación. Entonces, resumen, hay una serie de aspectos que hay que trabajar, pero sobre todo hay que prepararlos bien. Vale la pena dedicarle tiempo y prepararlo bien. Otra pregunta, ¿qué puedo darles a los inversores con los que estoy hablando para que decidan invertir en mi proyecto y no en otro, ¿no? Entonces, lo primero es un poco una probabilidad, ¿no? O sea, le voy a dar dinero. Voy a explicar esto. Muchos de los inversores lo que les gusta es invertir lo menos posible. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que inviertan en mi proyecto, pero entre comillas inviertan lo menos posible de cara a que tomen la decisión de inversión? Puedo reducir lo que se llama el ticket. El ticket es qué porcentaje les vas a dar por qué cantidad de dinero. Pues yo por $25.000 le doy el 1%. Y solo quiero inversores que invierten mínimo $25.000. Bueno, pues voy a decir que quiero inversores que invierten 15.000. Bajas lo que es el ticket y probablemente haya algunos que estén más interesados. Otra forma de hacerlo es permitir la coinversión. Hay inversores que les gusta invertir solos, hay otros que no, pero hay otros que cuando lo que tienen es un problema de dinero, dices, bueno, no te preocupes, tú solo puedes invertir 50.000, 100.000, 1.000.000, déjame que busque otro 1.000.000, pero déjame que lo busque. No te niegues a tener coinversores. Entonces les das la entrada a poder cubrir las necesidades de la compañía a través de coinversores. Otra manera es ofrecerles cláusulas antidilución. Eso lo que quiere decir es, no te preocupes, si tú pones dinero ahora y me vuelve a hacer falta dinero después, lo que haré es que tú no pierdas participación, no te diluyas. Es otra forma de, digamos, invitarles o facilitarles las cosas. Otra manera es invertir según los resultados, que es decir, oye, yo necesito, o tú nos comprometemos en que tú vas a invertir $200.000, pero si yo no cumplo el hito A, B y C, la inversión final solo será de 75.000 o X. Entonces, son formas al final de evitar que si el inversor lo que tiene es un problema de cuantía porque está dedicando su dinero a otros proyectos o a reinversiones, no se niegue a invertir en mi proyecto. ¿Vale? Otra forma es no reducir la cuantía, pero sí reducir lo que es el upfront, lo que me tienen que pagar de golpe al principio, que es lo que muchas veces no les gusta. Porque muchos de ellos lo que dicen es, mi problema no es poner dinero ahora, mi problema no es poner el dinero, digamos, de forma progresiva, mi problema es que me pidas todo el dinero de golpe. Entonces, una de las cosas que se hace es el desembolso por hitos. Me pones una parte ahora, otra parte cuando llegue a los 50.000 clientes, otra cuando llegue a los X. Es otra forma de ir haciéndolo más fácil. Recomendación, no les bajéis el precio. Su forma de negociar esto es, oye, como lo que tengo es un problema de cash, pues me lo dejas más barato. Pues no, porque en el momento que se lo dejes más barato, luego te vuelven a pedir esto. Entonces, la idea es anticiparos de manera que podáis ir presentándoles alternativas de forma que puedan ir financiando o sea más fácil lo que es el acceso a la financiación. ¿Vale? Otra pregunta, ¿qué es lo que realmente quieren saber con el business plan? O sea, el business plan es este tema que nunca acaba, donde incluso hay tendencias nuevas que dicen, bueno, no, si es que ahora ya pues, las nuevas tecnologías ya no piden ni el business plan ni nada. Todo eso es muy relativo. O sea, el business plan es el business plan y lo que realmente quieren saber con esto son tres cosas. ¿Por qué alguien algún día va a querer pagar más por mi participación? Si yo te cojo y te pongo dinero y me cojo un 15%, ¿por qué alguien algún día me lo va a querer comprar? Dentro de lo que es el business plan, la competencia, los precios, la estrategia de marketing, todo el rollo este que está en el business plan, al final hay que extraer una serie de conclusiones, que son las que estos señores quieren ver. Segunda pregunta, ¿qué me estás proponiendo para que alguien algún día esté dispuesto a comprarme? ¿Qué plan tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? Y la tercera es, ¿cómo me demuestras que vas a ser capaz de hacerlo?
Pues porque tengo un equipo muy bueno, porque voy a desarrollar nueva propiedad intelectual, porque me voy a expandir en otros mercados. Entonces, esto es lo que está detrás. Estas tres son las preguntas que están detrás de todo lo que es el business plan, ¿no? Tres cosas que hay que explicar, sea con business plan, sea en reuniones o como lo queramos hacer. Primero, el modelo de negocio. El modelo de negocio lo que significa es cómo gana dinero mi empresa. Haciendo servicios, haciendo productos, como lo queramos hacer, como esté en el modelo. Segundo, ¿cómo va a crecer mi empresa? No nos olvidemos que los inversores de capital riesgo invierten para estar un tiempo en mi compañía, hacer que esa compañía crezca y venderla con plusvalías. Lo primero que quieren saber es cómo vas a crecer. Me lo tienes que contar. Y la tercera, que está muy ligada a estas dos, es lo que es el plan de ejecución. Y que no es un apartado propio del business plan normalmente, yo recomiendo que se haga, que es qué vas a hacer en los próximos 90 días y en el próximo año. Es muy difícil en un plan de negocio decir, dentro de 5 años mi empresa va a ser así, o así o asado. Yo qué sé cómo va a ser esto dentro de 5 años. Ahora, en los próximos 90 días lo tengo que saber. Esto es lo que a la gente, los inversores, les da confianza, porque eso es creíble. Yo en los próximos 90 días voy a contratar a este señor, voy a hacer esta inversión con tu dinero, voy a expandirme en este mercado y voy a desarrollar esto. Eso es creíble. Entre 90 días y un año es factible convencer a alguien. 5 años, pues es una quimera, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Entonces, recomendación, haceros estas preguntas. Cuando me piden el business plan y yo tengo ese business plan de 250 folios con fotos y todo, ¿responde a estas preguntas o no? Porque esto es lo que ellos quieren ver al final. Otra pregunta, ¿qué quiere decir una propuesta de inversión atractiva, ¿no? Vuelvo un poco a lo mismo. No quiere decir que bajo el precio. Meteros en la cabeza. No quiere decir bajar el precio. Quiere decir sobre todo que es coherente. Cuando yo a alguien le propongo que invierta en mi empresa es como si le vendiese en mi casa. No le puedo proponer un precio o no le puedo poner unas condiciones que no son factibles. Tiene que ser coherente con el estatus de la compañía. Es grande, pequeña, está muy avanzada, no tengo patentes, no las tengo. Con el tipo de inversor. Si es un inversor institucional, yo sé que quiere, lo más importante para él son las plusvalías a futuro. Si es un inversor corporativo, puede estar bastante más interesado en la estrategia que en las plusvalías. Si es un inversor público, lo que quiere es crear empleo. En función de eso, puedo jugar con mis herramientas y mis condiciones. Entendamos quién es el tipo de inversor que puedo tener. ¿Cuál es el riesgo asumido? Oye, no puedes invertir 1.000 euros y pedirme el oro y el moro, ¿no? O sea, no es factible. No puede serlo, no te puedo dar el mismo nivel de compromiso si estás entrando ahora que ni siquiera he hecho la prueba de concepto de mi empresa que si la tengo muy avanzada. Te mereces más. Entonces, seamos coherentes. Entonces, iría directamente a esto. Hay que argumentarla desde las expectativas que yo le estoy presentando. Uno de los problemas cuando hablamos de la propuesta de inversión es que el inversor me lleva, porque está interesado en el tema de la valoración, como ahora veremos, a discutirme la valoración de sobre mi pasado. Porque si yo acabo de empezar o llevo un año, pero te dice, sí, pero sois pocos, no habéis entrado en tantos mercados, la propiedad intelectual que tenéis no es mucha, no. O sea, lo que tengo que contarte es cómo lo voy a hacer de aquí para adelante. ¿Cuál es mi crecimiento? ¿Dónde voy a estar en los próximos 3 años? Ahí es donde yo te tengo que convencer de que realmente la propuesta que te estoy haciendo es la mejor que puedes tener, que es el mejor precio porque es coherente con todo lo que te estoy presentando. ¿Vale? Entonces, trabajemos en la propuesta de inversión porque es absolutamente fundamental. Y la última recomendación con la propuesta es personalizarla, tunearla. O sea, no se trata de engañar a nadie, pero es que mi propuesta de inversión, volvemos a lo mismo, para un inversor público que lo que quiere es crear empleo en la zona, no puede ser la misma que para un Y Combinator o quien sea que me viene de San Francisco. Es que le da igual el empleo que vas a crear en Bogotá. Y si creas 500 empleos aquí o allí, es que me da lo mismo. Es cómo lo vamos a hacer para conseguir las máximas plusvalías. Entonces, no tengáis miedo a personalizar las propuestas. Eso sí, ser coherentes. Y si se la presentáis a uno que después va a convertir con otro, presentarle la misma. Pero no hay absolutamente ningún problema por hacer este ejercicio de personalización.
¿Qué términos son habituales en el acuerdo de inversión? Que es donde muchas veces empiezan a surgir esas tiranteces ya cuando ya nos metemos en el ajo de las negociaciones, ¿no? ¿Cuánto dinero vas a poner y en qué condiciones lo vas a hacer? De golpe, progresivamente. ¿Cuál es el compromiso del equipo? Esto, si no lo conocéis por anticipado y no estáis un poco preparados, es muy duro. Esto, para que os hagáis una idea, pues los inversores lo que os pueden decir es: no vais a poder trabajar, obviamente, para nadie más, vais a tener que estar en esta compañía hasta que yo venda, e incluso una vez que yo haya vendido, vais a seguir estando en la compañía si quien me compre las acciones dice que os tenéis que quedar. O sea, esas son las cláusulas de permanencia habituales. No es una locura que se planteen de este modo. La venta de las acciones, los inversores lo que dicen es: oye, yo entro en esta empresa, pero que sepáis que primero, cuando se venda, el primero que va a vender soy yo. Y no podéis vender si yo no os dejo. Segundo, en caso de que se liquide y vaya mal, lo que se venda me lo llevo yo, porque para eso me la he jugado con el riesgo. Tercero, si alguien me pide más que mi participación, os arrastro. Eso quiere decir que cojo parte de vuestras acciones, que os las pagaré, pero las vendéis, porque me lo pide mi inversor. Entonces, estos son términos absolutamente estándares y habituales, que son las reglas y las normas con las que se juega. Hay que estar preparado para ellas porque a veces suenan un poco excesivas, pero son como son. ¿Cómo se toman las decisiones cuando yo invierta en la compañía? Cuando hablamos de minorías de bloqueo, muchas veces no hay que volverse loco con la participación que ellos cogen o que a mí me queda, porque con minorías igual de un 20 o un 25% puedes controlar la compañía igual. Eso es lo que se llaman las minorías de bloqueo. Controlas el que se puedan hacer ampliaciones de capital, que se pueda vender, controlas el presupuesto, las decisiones estratégicas, las contrataciones. Entonces, esto se regula igualmente en el acuerdo de inversión. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el presupuesto? Lo hemos hablado. Recomendación: evita convertirlo en un tema personal. Yo aquí he visto gente que no ha llegado casi a las manos pues de casualidad, porque son condiciones duras. Si no se entienden, si se entienden, te anticipas, las preparas alternativas y las negocias. Si llegas improvisando y te sueltan esto en una mesa, joder, pues hay gente que poco más o menos, bueno, a mí me han llamado casi de todo, pero cuando es el estándar, ¿no? Entonces, anticípate y entiéndelo bien y asesórate bien. ¿Cómo debo negociar? Pues la primera recomendación: negocia para llegar a un acuerdo. No negocies para ganar, no negocies para romper, negocia para intentar llegar a un acuerdo. Pero para poder llegar a un acuerdo, lo más importante y clave es que la negociación empieza el día 1. El día que te llega y te dicen: hombre, ¿qué tal? Mira, yo soy un inversor, ¿qué haces? Ese día ya estás negociando. Ya quieres saber si eres una persona con experiencia, no, si eres sólido, si estás en otros procesos. Ese día empiezan a tantearte y ese día empieza la negociación. Segundo, prepara muy bien la estrategia de negociación, entendiendo qué objetivos quieres con la negociación, y esto es fundamental. ¿Qué plazos manejas para poder cerrar esa negociación? ¿Quién se va a encargar de negociar? ¿Tú, un asesor, tus socios, en grupo? Intenta no hacer de la valoración el problema. Muchas veces tú dices: bueno, todas las condiciones, todo esto que me estás contando me da un poco igual, yo lo que quiero ver es el precio. Cuidado. Primero, porque el precio normalmente no te lo van a pagar mañana. Por mucho que negocies el precio, no quiere decir que es que estás vendiendo un coche, tú le das el coche y el tío te da el dinero. No, tú le estás permitiendo que entre y el dinero va a la empresa. Tú no ves un duro. Intenta que ese dinero te permita crecer a futuro para que el día que vendas con ellos, ese dinero sea el máximo. ¿Vale? Pero entonces, y evita sobre todo no hacerlo un problema. Y hay alternativas para las valoraciones. No siempre la valoración, como ahora creo que hay una transparencia sobre la valoración más alta es la mejor para tu empresa. No, eso es un error. Ahora explicaremos por qué. Alternativas: define un rango cuando estás negociando. Oye, mi empresa vale, pues no sé cuánto valen las cosas, es muy difícil tener una ciencia exacta, pero puede valer entre 5 y 7. Lo que no puede valer es entre 5 y 55. Eso es un error. Pero entre 5 y 7, tú cuenta que el inversor ya ha dicho: o sea, este vale 5.
En el momento que llegas entre 5 y 7 vale 5, con lo cual tu rango tiene que ser entre 3 y 5. Si vas y le dices 7, joder, pues ya lo hemos liado, porque entonces él dice que vale 3. Entonces, es una estrategia de pensar bien las cosas. Perdón, y valoración dinámica, luego lo explicamos, pero es una valoración progresiva, ahora lo hablamos. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Y muchas veces ni los socios, o sea, ni los inversores lo tienen en cuenta, ni los emprendedores lo tienen en cuenta. Y es que estás negociando con los que van a ser tus socios en los próximos 7 años. Yo he estado en entierros de socios míos, he estado en la comunión de sus hijos, o sea, al final es que te tiras 10 años viviendo con ellos. Entonces, cuidado en montar el super pollo al principio, porque estás hablando con tus socios. Tienes que tener un límite en cómo planteas esa negociación. Abogados, sí. Asesores, sí, pero no sé si hay muchos abogados. Yo soy abogado, pero lo primero es cuidado con los asesores. Mucho cuidado con los asesores. Por 2 temas. Primero, porque ellos después no se van a sentar en la mesa con los demás durante 10 años. Ellos te dejan la tostada y se van. Cuidado. Y segundo, porque muchas veces sus objetivos no coinciden con los tuyos. Tú tienes tus objetivos, que son: quiero captar el dinero rápido, quiero este tipo de socio porque me interesa un socio local, quiero esto, esto, esto y esto. Si a ellos no les planteas una remuneración que está adecuada con eso, sus objetivos para cerrar esa operación no coinciden con los tuyos. Y yo he visto cómo después de llegar a una negociación prácticamente cerrada, son ellos los que se cargan los acuerdos. Entonces, asesores sí, porque son necesarios, son importantes, pero alinearles muy bien para que vayan en la misma dirección que vuestro objetivo. Pregunta del millón: ¿cuánto vale mi compañía? Esto es lo de siempre, ¿no? Pues está mucho, obviamente, y poco para el otro, y la del medio depende. Son las 3 respuestas, ¿no? El depende es lo que hay siempre que alinear o intentar de alguna manera poner en contexto en función de los datos lo más reales posibles. Hay diferentes métodos de valoración que no vamos a entrar ahora, pero muchas veces lo más habitual es buscar lo que son comparables. Si hay una empresa más o menos parecida que se vendió por este precio en un plazo hace relativamente poco tiempo, pues me puede servir un poco como referencia. Y luego hay otros estándares que, si yo lo que hago es tengo una empresa de videojuegos que tiene este beneficio, pues hay unos estándares que dicen: las empresas de videojuegos con beneficios positivos pues se valoran multiplicando X veces esos beneficios. Entonces son lo que llaman multiplicadores. Pero eso es para tener una idea, ¿vale? La pregunta que os tenéis que hacer es: ¿cuánto necesitáis que valga? No es tanto cuánto vale, sino cuánto necesitáis que valga, según el plan. Porque al final, mi empresa o las que vosotros estáis montando, en la mayoría de los casos, van a necesitar sucesivas rondas de financiación, sucesivos tipos de inversores, diferentes momentos en los que tiene que acceder a capital. Y la valoración puede ser o un freno o un aliciente para poder conseguir esas siguientes rondas de financiación. Crecer en valoración es una muestra de éxito. Tú, cuando venga el próximo inversor, lo que le tienes que demostrar es que los que entraron antes han ganado dinero ya. Si pusiste una valoración muy alta, es imposible que la compañía se haya revalorizado en el espacio de tiempo que vosotros necesitáis. Tener esto en cuenta: si levantáis dinero ahora y tenéis que volver a levantar dinero en el 2019, ¿cuánto valor es capaz de crear la empresa entre el 2016 y el 2019? Si ponéis un supervalor ahora, pues queda muy poquito margen. Nadie querrá entrar a futuro. Y no olvidéis, vosotros cuando vais a ganar dinero es al final. No vale en el medio intentar, digamos, ser rico con dinero latente, porque eso lo que hace es que no consigáis la financiación. Entonces, no hagáis un problema y propon mecanismos de corrección, porque existen para valoración. Cuando hablábamos entre 5 y 7, si el tío me dice 5 y a mí me gustaría 7, oye, mira, 5, venga, 5, pero vamos a hacer una valoración dinámica. Esto quiere decir que si yo consigo X resultados, tú estabas equivocado, porque debería haber valido 7, como te propuse. Yo acepté 5, pero como he conseguido esos resultados, me vas a devolver porcentaje como si hubiera valido 7. Esa es una forma de hacerlo, pero desatasca el momento inicial.
Otra forma de hacerlo es, oye, mira, muy bien, 5, quédate con lo que tú quieras de porcentaje. Ahora, el día que cojamos y vendamos la compañía, me vas a dar un bonus como si yo tuviera ese porcentaje, hipotéticamente. Es otra forma de que tú te llevas el dinero igual, pero desbloqueas el momento inicial. La conclusión al final es, intenta que la valoración no sea lo único alrededor de lo que gira la negociación y el acuerdo de inversión, y busca mecanismos que lo puedan solucionar. No hagas de la valoración ese problema y piensa que no siempre el tener una valoración muy cara es lo mejor. Piénsalo bien. Considera que tiene que formar parte de lo que es tu estrategia de financiación a largo plazo. Entonces, la valoración, organízala en función de eso. ¿Vale? Ya sé que es duro, porque lo primero es decir que vale mucho, pero esto es lo que está un poco detrás, es mi recomendación, la forma de pensarlo. ¿Cómo formalizar los acuerdos? Yo siempre lo hago y creo que es muy importante. Normalmente el acuerdo se cierra con lo que es el acuerdo de inversión, que es el día que firmas y te dan el cheque. Pero para mí es incluso casi más importante lo que es el acuerdo de intenciones. El acuerdo de intenciones es un acuerdo que se hace antes de llegar a ese acuerdo final y que se produce en el medio del proceso, cuando estás hablando con el inversor. Cuando ya le has dicho lo que te gustaría y cuando él te ha dicho lo que estaría dispuesto a darte. No has cerrado la negociación, pero ya has llegado a unos acuerdos. En ese momento deberíais firmar un documento. ¿Qué va a incluir ese documento? ¿Qué precio habéis acordado? ¿Cuánto van a poner? ¿Cómo van a desembolsar ese dinero? ¿Cuánto control van a tener? ¿Cómo se venderán las acciones a futuro? Y luego el tema de los plazos de la exclusividad es que normalmente tú les puedes decir, y este documento tiene vigencia de 4 meses y te doy la exclusividad, y eso quiere decir que durante 4 meses yo no voy a estar negociando con otros inversores. ¿Vale? Esto es muy importante. No esperéis al final del proceso para firmar este documento. Aquí es donde veis si realmente hay un interés, aquí es donde veis si realmente tienen dinero para invertir, aquí es donde veis si realmente habéis llegado a un acuerdo por escrito de lo que habéis estado hablando, y sobre todo, es muy importante para no soltarles toda la información, porque los inversores lo que quieren es información, y cuéntame, y enséñame, y dime qué proyectos tienes, y dime quiénes son tus socios, y no paran de pedirte nunca. Tú en el medio dices, oye, hasta aquí hemos llegado, firmamos este acuerdo, entendemos las condiciones, seguiremos hablando, seguiré dándote información, pero sobre la base ya de un acuerdo. Entonces, tener en cuenta, un acuerdo de intenciones es fundamental en el medio del proceso. Otra pregunta, ¿qué pasa el día después de la inversión? Ahora hemos dicho, pues de esos 5 o 6 años, han pasado 6 meses, han puesto el dinero, son mis socios, y ya hemos ido a la comida, ya nos caemos todos muy bien otra vez. Día 1. Pues lo primero, tengo socios y un compromiso. Parece una tontería, pero ya no estoy solo con mis 4 o con mis 25, con los que tenga. Ahora tengo alguien con quien tengo un compromiso y con quien tengo obligaciones. Y esto es algo que yo tengo que cambiar internamente. Día 1, ya están pensando en marcharse. Es obligatorio. Eso es cómo funciona el capital riesgo. Porque la rentabilidad está en función del plazo. Si me ofrecen 5 mañana, es mejor que si me ofrecen 10 dentro de 10 años. Entonces, ya están pensando en cómo vender y cómo desinvertir. Exagerando un poco, pero que penséis que ya están viendo la manera de hacerlo. Fundamental, entender que pueden ser mi mejor fuente de financiación. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque cuando un inversor invierte en una compañía, normalmente se suele guardar alrededor de un 30 o un 40% de dinero para volver a ponéroslo, volver a reinvertir en esa empresa si es de las que van bien. Entonces, tengo a mi potencial inversor y fuente de financiación a futuro ya en casa. Cuidémosle, no seamos burros. Que mucha gente que ya desde el primer día lo que hace es a la bronca. Al contrario, hagámoslo bien porque puede ser que aquí esté mi fuente de financiación a futuro. El stop loss es un término que se usa mucho, que es cuando los inversores dicen, oye, yo en esta empresa ya no puedo más. Ya me ha demostrado que va con retraso, no va creciendo según esperaba,
el equipo no ha resultado lo bueno que pensaba, yo ya no apuesto por ella, ya no me interesa. Tengo otras 9 y tengo que seguir buscando esa perla que me va a dar la rentabilidad, como hablábamos al principio. Hay que evitar que piense que la mía es la que ya no le interesa. Entonces, seamos inteligentes en la manera de gestionar este apartado. Quedan solo 3 preguntas ya para acabar con el tema. ¿Cuál es uno de los errores más comunes de los fundadores o de los directivos de empresas cuando entra un inversor? Es que no se adaptan al cambio. Yo he hecho esto como me ha dado la gana. ¿Quién eres tú que no entiendes del negocio para explicarme nada? Yo era el director general, el director financiero, el director tecnológico, yo lo era todo. Yo ahora no estoy preparado para, además de tener dinero y tener recursos, cambiar en la manera de gestionar. Entonces, se crean muchos conflictos de interés. Esto es muy importante evitarlo. Y esto sí que no depende de nadie, nada más que de los que estamos gestionando las empresas con inversores. Cuando hablamos de conflicto de interés, es que normalmente el fundador, que incluso está por delante de esto, suele ser o quiere ser o pretende ser el consejero delegado, el director general. Yo he vivido cosas como que quiero ser el tío que más gana de la empresa. Pero bueno, esto no tiene mucho sentido. No, si yo soy el director general, tengo que ser el que más gana. Ya, pero esto es un caso real. Nosotros teníamos una compañía que íbamos a sacar al Nasdaq y teníamos que fichar pues un señor que había sacado compañías al Nasdaq previamente, bueno, y que ganaba lo que ganaba. Pero para que se ganaba 4 veces lo que ganaba el director general. Bueno, pero si queremos salir al Nasdaq y hacernos todos ricos, pues hay que... Fue imposible. No salimos al Nasdaq y la empresa casi se cierra. Hubo tal conflicto con esta tontería cuando este señor, que era el directivo, además era accionista estratégico, tenía más de un 40%, prácticamente perdió toda la inversión que tenía. Hablábamos de una compañía que cuando invertimos valía 3 millones y cuando pensamos salir al Nasdaq valía 300. Se lo cargó. No fue capaz de reciclarse para el cambio. Entonces, eso depende internamente de vosotros y de ser inteligentes. A partir de aquí, ¿cuál es el rol? No el que más me apetece, sino el que mejor puedo hacer. Conviene que yo sea el director general, conviene que yo sea el presidente del consejo, conviene que yo sea el presidente de las comisiones, donde aporto más valor para mí y para ellos. Entonces, cuidado con este punto, ¿no? Y este suele ser el argumento, ¿no? No, es que como venimos de gestionar compañía con recursos escasos, bueno, pues yo quiero seguir siendo el que lo hace. No, mira, perdona, o sea, esto es un problema de ego y de miedo al cambio. No nos equivoquemos, o sea, no mezclemos, como decimos en España, churras con merinas, porque no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Qué cambia en el tipo de gestión cuando entran los inversores? Esto es hay que entenderlo, y es que las decisiones que se van a ir tomando a partir de ahora en la compañía están enfocadas en si son decisiones que van a crear valor o no, si le van a gustar a aquellos potenciales compradores para mi compañía o no, y si me acercan a lo que puede ser lo que llamamos el evento de liquidez, que es que yo pueda vender la empresa o no. Entonces, aquí hay, no sé, os puedo contar algún ejemplo, ¿no? Una empresa en la que estábamos, que lo que decíamos es, nos quedan 6 meses de caja, que esto está ligado a que la mayoría de las decisiones las tomas por la caja, si no has previsto bien y tienes la caja suficiente. Entonces, nos quedan 6 meses de caja. En 6 meses tiene que entrar un inversor. Nos dedicamos a esto. ¿Quién es el tipo de inversor que puede estar interesado en invertir en mi empresa dentro de 6 meses? En este caso, era un inversor corporativo el que teníamos en mente. Era un inversor corporativo que no le interesaba que nosotros facturásemos 4, 5 o 7. Lo que le interesaba era la cartera de proyectos que teníamos. Entonces la decisión fue, con el dinero que nos queda, contratemos un área de desarrollo de negocio que sea experto en abrir nuevos proyectos. No en, digamos, en facturar más, sino simplemente en abrir potenciales proyectos, lo que se llama el pipeline de proyectos. Son proyectos no cerrados, no son contratos, pues son proyectos potenciales. En 6 meses pasamos a tener cerca de 20 millones de euros en potenciales proyectos que no estaban cerrados.
Pero así es como valoramos nuestra compañía y como conseguimos que entrase el inversor. Porque estaba interesado en potenciales proyectos internacionales en nuevas áreas de negocio para él. Entonces, eso fue como anticipamos el poder conseguir esa financiación. Fundamental en la gestión, siempre intenta tener un plan de contingencia. Cuando tienes un inversor y se acerca a un momento crítico, como lo que hablábamos antes del stop loss, la cosa se puede poner muy tensa. Entonces, intenta plantear siempre lo que puede ser un plan alternativo y de contingencia para ellos. ¿Vale? Y el último, desde luego, plazos. O sea, aquí las cosas, cada vez más cuando tienes a alguien que su rentabilidad está en función de por cuánto va a vender su compañía en determinado plazo, los plazos cuentan mucho más que cuando estábamos solos. ¿De acuerdo? Acabamos. ¿Cómo me puedo proteger yo de los intereses de ellos? Esta es una pregunta mal hecha. Esta es una pregunta, no trampa, pero es la pregunta negativa. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo crear yo el máximo valor para mí y para ellos? Que es la otra lectura de lo mismo. Lo primero, alinearme en la estrategia de salida con ellos. Ellos el día que entran, como hemos dicho, entran para vender. ¿A quién le van a vender? Porque van a empezar a trabajar en eso. Yo cuando estaba en el Capital Riesgo lo que hacíamos era, para cada compañía que teníamos una estrategia de desinversión. Plazos, precios, potenciales compradores, nacionales, internacionales, tú haces lo que es tu plan de venta. Es fundamental que nosotros como emprendedores, o como los directivos de las empresas que tengan socios, inversores, nos alineemos con ellos. Alinearse no quiere decirles, oye, que sí a todo. Quiere decir, oye, quiero participar contigo en el proceso, vamos a discutir si ese socio que tú estás pensando es el más conveniente o no. ¿Por qué? Porque esto puede tener unas implicaciones muy importantes el día que se vayan si yo no me he involucrado en ese proceso de venta suyo. Primero, si no estoy alineado, a mí no me dejan vender. Ellos venden y yo, venga, otra vez, otros 5 años ahí, sin ver ni un duro. Ahí me quedo. Entonces, si me alineo con ellos, puede ser que yo tenga opciones de liquidez con ellos. Puede ser que pueda vender en parte o todo al mismo tiempo. Y al final no nos equivoquemos, la gracia de las empresas es poder venderlas. A no ser que sea una empresa familiar o que me pueda interesar quedármela, pero eso es otro tema. El tener nuevos socios con los que me voy a tener que sentar y empezar desde cero la relación y que yo no los he negociado, que un día me vienen y se me sientan en la mesa. Me dicen, soy tu nuevo socio. Algunos son muy simpáticos, pero otros no. Entonces, evitemos el quedarnos con eso porque además probablemente me vengan con nuevos compromisos que me van a obligar como directivo. Hay un impacto en la estrategia de la compañía. Mi compañía se dedicaba a esto, mi socio ha vendido el X%, quien venga tiene poderes, tiene capacidad de decisión sobre la estrategia y mañana me hace reenfocar la estrategia en otra dirección. Cuidado con eso. Cambios en la organización, pueden traer sus propios directivos. Y directamente, si mi objetivo era seguir siendo el director general del director X, mañana me puedo encontrar con otra organización. E incluso en una nueva estructura societaria. De repente me puedo encontrar metido dentro de un grupo multinacional. Entonces, la forma de evitar esto, alinearme con ellos. ¿Qué tienes pensado hacer? Oye, estoy pensado vender en 5 años a un grupo multinacional, corporativo. Oye, a ver, ¿grupos multinacionales de qué tipo? ¿Grandes o pequeños? ¿Son grupos que compran todo o que invierten? Déjame jugar contigo en este proceso. Oye, y por cierto, ya cuando te vayas, porque no puedo vender yo un 5. Bueno, venga, pues vale. Es una forma de poder meterme en el proceso. La última, al final, entonces, yo creo que 3 recomendaciones. ¿Cómo podemos lograr el éxito cuando hablamos de capital riesgo? Lo primero, o sea, el capital riesgo, no sé si es un poco lo que he conseguido transmitir en el fondo de esta charla, es que es una herramienta. O sea, no es mi plan no es conseguir capital riesgo. No, lo necesito en mi estrategia para poder tener la financiación necesaria para poder crecer e incluso desinvertir. Segundo, es fundamental prepararme y alinearme con ellos. Hay que anticipar cuáles son las necesidades, entender realmente cuál es su objetivo de inversión y poder alinearme con ellos. Y la última es involucrarles como socios. No son 2 bandos.
Normalmente pasa mucho cuando el día después de la inversión tienes el primer consejo y ellos se sientan en un lado y todos los demás en el otro. O sea, ya tienes esa raya. Eso para empezar el primer día. La idea es sácales lo máximo. Joder, no son tontos todos. O sea, sácales lo máximo. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué contactos? ¿Qué experiencias han tenido? Entonces, crea valor con ellos como socios para una compañía conjunta. ¿Vale? Este es un poco el mensaje. Espero que os haya servido para entender un poco más qué es lo que, o cómo os puede servir el capital riesgo, cómo captarlo y